Pues como decía Eduardo, iba a decir Isaías. Como decía Eduardo, seguimos con nuestro Isaías. ¿Qué tal estáis con Isaías? ¿Bien? Interpreto que hasta que un día no me llaméis a mí Isaías, estaréis bien. Pero vaya que cualquier cosa me la podéis comentar. Seguimos con Isaías y con Dani, que fue el último en predicar de Isaías, le decía, me toca Isaías y me toca también juicio. Y nos mandábamos ahí un mensaje de ánimo, ¿no? De, bueno, pues nada, ánimo y cariño, porque Isaías tiene eso, ¿no? Que al principio identifica la herida, pone un poquito el dedo en la llaga, pero luego da pomada. Luego pone mucha cremita, mucha pomada, es muy, muy agradable. Así que vamos a estar hoy en Isaías 10. Y me gustaría empezar haciéndoos una pregunta muy contemporánea. ¿Qué os da más miedo? ¿La guerra de aranceles de Estados Unidos o la creciente dependencia económica de China? Es para pensarlo, para que cada uno lo piense, ¿vale? ¿Qué os da más miedo? ¿Que Rusia gane la guerra en Ucrania y aumente su presión sobre Europa? ¿O que estalle un conflicto entre potencias nucleares? En las últimas semanas ha habido rifirrafes entre India y Pakistán, que precisamente son dos de los países considerados como potencias nucleares. De esto casi nadie se entera, ¿no? Porque mirad, lo cierto, ¿por qué empiezo así? ¿Por qué empiezo haciendo estas preguntas? Está relacionado con el texto, luego lo vamos a leer. Pero lo cierto es que nuestra historia es la historia del conflicto. Estamos siempre batallando, siempre haciéndonos la guerra, luchando los unos contra los otros. Y ya sea a una escala tan devastadora y tan grande como las guerras mundiales que hemos visto, o ya sea por algo tan absurdo como un trozo de sandía. Sí, hay una guerra que se llama la guerra del trozo de sandía y empezó en el territorio que hoy es Colombia y Panamá, María Elena, y empezó porque un turista cogió un trozo de sandía y no lo quiso pagar. Así que fijaos, ¿no? Pero en el ajedrez de las naciones, voy a utilizar un poquito este lenguaje metafórico, en el ajedrez de las naciones y de los países se estila esto, ¿no? La ley del más fuerte. A ver quién es el que puede más. Aquel que busca acaparar toda clase de privilegios, de beneficios para sí. Y el sistema de las alianzas entre países recuerda un poquito a las amistades por conveniencia, ¿no? Me acerco, me arrimo al árbol que más sombra y fruta me da. Pero lo cierto es que lo vemos. Cualquiera que abre el periódico o que enciende la radio o que ve el telediario un día, lo cierto es que este es el escenario en el que estamos. Los países y los gobiernos actúan. Empiezan guerras, establecen compromisos, alianzas, venden, compran, y el resultado de todo esto, ¿qué es? Pues el resultado de todo esto se traduce en tantas y tantas muertes a lo largo de cada año, hombres, mujeres, niños. Se traduce también en hambrunas, en desplazamientos, refugiados, esclavitud. ¿Y todo esto no lo ha de juzgar el Señor, acaso? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. El Señor ve todo esto y lo juzga. Y el texto de Isaías 10 nos habla un poquito de esto, este escenario de convulsión internacional. Este escenario en el que hay reyes y países que piensan que tienen carta blanca para hacer lo que quieren. Este texto nos recuerda que el leitmotiv, la motivación de los países y de las sociedades es una motivación mala, es una motivación pecaminosa. Es el pecado, básicamente hacer y deshacer al margen de la voluntad de Dios. Pero os decía que Isaías también nos da pomada. Y el texto también nos recuerda que hay un Dios. Nos recuerda que el Dios Santo está por encima de todo este escenario y que lleva a cabo su obra, su voluntad, y lo hace con poder, lo hace de una forma asombrosa. Podríamos resumirlo de la siguiente forma. Llevaros esta frase a casa. El Dios Santo ha sido, es y sigue siendo soberano para juzgar el pecado y realizar la salvación en medio del tablero de las naciones. Repito, ¿vale? El Dios Santo es soberano, tiene poder para juzgar el pecado y realizar la salvación en medio de las naciones. Y esto lo hace por su propio poder y por su voluntad. Es lo que ha querido hacer, ¿no? Nos decía
Eduardo, que Él ha querido ocupar nuestro lugar ahí, en la cruz. Él ha querido hacer esto. Y lo ha querido hacer aun cuando su propio pueblo, como ocurre con Israel y con el pueblo de Judá, en el contexto del pasaje de Isaías 10, aun cuando su propio pueblo falla en alinearse con Él en su voluntad. Falla con alinear sus deseos a los de Dios. Y Dios también obra su juicio y su salvación con poder, aun cuando el imperio de turno, como en el contexto de este pasaje era el caso de Asiria, contraataca, ¿no? El título de esta predicación. Varios me habéis dicho, ostras, ¿vas a hablar de Star Wars? No, lo siento. Me gusta buscar títulos llamativos para engancharos y luego, pues, no voy a hablar de Star Wars. Pero la predicación de esta mañana se llama El Imperio contraataca, precisamente por esto, porque Dios obra el juicio y la salvación, aun cuando el imperio de turno contraataca y alza su mano. Hay un versículo en este pasaje, versículo 32, que dice que los asirios llegan a Jerusalén y alzan la mano, desafían a Dios. Tienen la cara dura de desafiar al Dios Santo. El Dios Santo y soberano juzgará el pecado y salvará, porque eso es lo que ha querido hacer. Esa es su voluntad, ese es su plan de vida, aunque el imperio contraataque. Y por imperio me voy a referir no solamente al caso de Asiria, como es el contexto del pasaje, sino también a todas esas fuerzas, todos esos agentes, todos esos actores que a lo largo de la historia de la humanidad se han caracterizado ¿por qué? Pues por oponerse a Dios. ¿Sí? ¿Me entendéis? Al final estoy hablando del mal, del pecado. En el siglo VI a.C. era Asiria. ¿Qué nombre de qué país, qué nombre de qué presidente, gobernante le queréis poner hoy? Bueno, el propósito de la predicación tampoco es eso, tampoco es que seamos conspiranoicos, sino que reconozcamos que verdaderamente hay un poder del mal que se opone al Señor, pero hay un Dios que está por encima de eso. Así que el imperio contraataca, pero Dios responde con justicia. Y este es el primer punto de esta mañana. Y voy a leer los versículos de Isaías 10, del 5 al 19, para que podamos entrar un poquito en contexto. Dice el texto, «Oh Asiria», aquí es Dios el que está hablando, «Oh Asiria, báculo de mi furor, en cuya mano he puesto la vara de mi ira. Le mandaré contra una nación impía», refiriéndose a Israel, «y sobre el pueblo objeto de mi ira le enviaré, para que saquee despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles». Aunque él no lo pensara así, ahora Dios cambia y está hablando de Asiria. Aunque Asiria no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su intención es destruir y exterminar naciones. Porque él dice, ¿mis príncipes no son todos reyes? ¿No es Calno como Carquemis, Hamat como Arfat y Samaria como Damasco? Como se apoderó mi mano de los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus imágenes? Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén dirá, yo castigaré el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la altivez de sus ojos. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque soy inteligente. Borré las fronteras de los pueblos y saqueé sus tesoros y derribé potente a los que estaban sentados en sus tronos. Y mi mano tomó las riquezas de los pueblos, como quien toma un nido y como se recogen los huevos abandonados. Así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese un ala ni abriese su boca y graznase. Pero el Señor dice, ¿se jactará el hacha frente al que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si la vara moviese al que la levanta, como si levantase el bastón al que no es un leño. Por esto el Señor, Jehová de los ejércitos, enviará enflaquecimiento entre sus robustos, y debajo de su opulencia encenderá una hoguera como fuego de incendio. Y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama que abrase y consuma en un día sus zarzas y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil la consumirá totalmente en alma y cuerpo, y vendrá a ser como enfermo que languidece, y los árboles que queden en su bosque serán tan pocos que un niño los podrá contar. El pueblo de Dios en este contexto, Judá al sur, el reino del norte, Israel,
aquellos que habían recibido la palabra de Dios, aquellos que tenían que vivir el diseño especial de Dios para la vida. Había fallado por su pecado. Como nos han dicho antes, no se distinguía en nada de otros pueblos. Y Dios anuncia que les va a juzgar. Dios les dice, versículos 5 y 6, que tiene que juzgar esto. Lo cual constituye también ya un testimonio de que Dios es justo. Porque mirad, si Dios tratase el pecado sin importancia, si dijese, no tiene importancia, si lo dejase pasar, ¿qué clase de Dios sería? De hecho, la pregunta más precisa sería, ¿sería de hecho Dios? ¿Puede la divinidad no ser justa? Y os dejo una frase. Cuando la divinidad no es justa, no es divinidad, es un ídolo. Cuando Dios no es justo, no es Dios, es un falso Dios, es un ídolo. Isaías nos dice que el Señor tiene que juzgar el panorama que está viendo y que la guerra por medio del imperio de Asiria es el medio que Dios ha escogido, en este caso, para llevar este juicio. Y esto es muy delicado, esto es muy peliagudo. A mí personalmente me incomoda. Pero hombre, Señor, ¿no hay otro medio que la guerra? ¿De verdad tiene que haber una invasión y una guerra? Porque lo que se está describiendo en el pasaje son tambores de guerra. ¿No hay otra opción? Mirad, Dios utilizará la guerra, en este caso, para castigar el pecado, pero debemos notar varias cosas aquí. Primero, no es su primera opción. La guerra no es la primera opción de Dios para juzgar en este pasaje a su pueblo. Hasta llegar a este momento, nos han precedido un sinfín de llamadas al arrepentimiento, de Isaías y de otros profetas. Arrepentíos, volveos al Señor, enderezad vuestros caminos. El propio Isaías, en el capítulo 1, si queréis y obedecéis, comeréis el bien de la tierra. Está ahí, para vosotros. Podéis hacerlo. Pero sigue diciendo, si rehusáis y sois rebeldes, vendrá juicio, seréis consumidos a espada. Así que, de entrada, el texto ya nos dice algo sobre esta cuestión. Para Dios, a diferencia de los países, la guerra no es una herramienta para resarcir la gloria nacional. No es una herramienta para colgarle medallitas a 4 generales. Y no es una herramienta para conquistar más tierra, más tierra, más tierra, más tierra. La motivación de Dios es muy diferente. Si Dios lo ha permitido en algunos momentos, es por una motivación justa, como señal de juicio contra la maldad. Es un correctivo horrible, pero no es nunca la primera opción de Dios. Nunca. El llamado al arrepentimiento siempre precede a este momento de cataclismo. Como os decía, fijaos la forma diferente en la que lo ve un evento así, la perspectiva de Dios, ¿no?, como una cuestión de justicia, y la perspectiva del imperio de turno, ¿no? El imperio contraataca. ¿Por qué contraataca el imperio? Versículo 13, porque con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque soy inteligente. Yo borré las fronteras de los pueblos y saqueé sus tesoros y derribé potente a los que estaban en sus tronos. Esto es lo que decía el rey de Asiria. Hay una clara diferencia en cuanto a la motivación. Y la motivación es muy importante. Luego vamos a hablar más de la motivación. La motivación es el corazón de las cosas, también para nosotros. Pero primero nos preguntamos, ¿quién puede resistir? ¿Quién puede permanecer de pie cuando el imperio de turno, cuando el poder del mal se reúne y contraataca, ¿no? Mirad, hasta acercarse a Jerusalén, ¿no? He puesto antes la imagen que aparece en este mismo versículo, que los asirios llegan a ver Jerusalén y alzan su mano contra Dios, ¿no? Pues hasta ese momento habían barrido territorios enteros, habían conquistado reinos, ciudades, territorios, se los habían llevado por delante. Los más recientes iban a ser Damasco, capital de Siria, y Samaria, capital del reino del norte de Israel. Y aquí hago un breve recordatorio. No sé si recordáis cuando hablamos del capítulo 7, en un culto evangelístico, nosotros ante la encrucijada de la fe, ¿sí? Más o menos. El contexto era este. Los reyes de Damasco y de Samaria habían hecho una alianza para atacar Jerusalén. Vamos a por Jerusalén y la conquistamos. ¿Y qué había hecho el rey de Jerusalén?
Isaías sale al encuentro del rey de Jerusalén, Acaz, y le dice, confía en el Señor, pide señal al Señor, tú tranquilo. ¿Y el rey qué hace? Nada, el rey saca todo el tesoro del templo, todo el PIB, todo el PIB que tenía Israel en ese momento, Jerusalén, y se lo envía al rey de Asiria. Le dice, mira, me están atacando, te envío un regalo y a por ellos, cómetelos. Y el rey de Asiria, estupendo, ¿no? Me están animando a una guerra y encima me la pagan. Así que el rey de Asiria se lanza por Damasco y Samaria y las captura, las capturaría. Hasta en esto pecó el pueblo de Dios. Primera aplicación de esta mañana. Hasta en esto pecó el pueblo de Dios. No confió en la protección de su Señor. Jugó la partida de las relaciones internacionales como si fuese un pueblo cualquiera. Como si no tuviese al Dios santo y soberano. Apostó, hizo su apuesta en el tablero de la geopolítica como cualquier otro pueblo que desconocía a Dios. Y esto nos dice a nosotros también algo como iglesia. Básicamente nos dice que confiemos en el Señor, ¿no? Esto es una aplicación importante. Confiemos en el Señor. Pero hay un grado mayor de profundidad. No le demos a nadie lo único que le corresponde a Dios. Como iglesia. Y también en tu relación personal con Dios. No le des a nadie, no pongas en nadie la confianza que solamente le corresponde al Señor. Porque esto es pecado. Esto ha traído la catástrofe de pueblos. Solamente el Dios santo y soberano es aquel que puede decirte, confía plenamente en mí. Estad quietos. Ayer con los jóvenes de más de 30 años hablábamos de esto, ¿no? Ostras, qué difícil cuando el Señor nos dice, estad quietos. Sí, pero solo Dios nos lo puede decir. ¿Qué pasaba con los asirios? Pues que daban miedo. Tenemos a Arturo. Arturo ha sido profesor mío en IPSTE, ahora es colega, pero además de eso es arqueólogo. Es una especie de Indiana Jones que cada verano o casi cada verano se va a Israel y hace excavaciones. Y en sus clases siempre dice, los asirios eran gente mala. Los registros que hay en la historia de la arqueología los pinta como gente malísima. Entre sus actividades predilectas estaban cortar cabezas y empalar a personas, así como pasatiempo. Traído a nuestro lenguaje, porque esto es un poquito desagradable, ¿no? Traído a nuestro lenguaje. Eran esa clase de personas de las que dices, mira, no me sentaría mal si te pasase algo malo, no me sentaría mal si te lloviese cuando tienes la ropa tendida, ¿no? Eran gente que no caía bien, gente que a nivel internacional no se habían ganado mucha simpatía. Un comentarista, Paul House, dice, Asiria buscaba preeminencia nacional, respeto internacional, una situación económica agradable a expensas de otros. Léase esclavitud, seguridad nacional y el poder para gobernar a los demás en cada aspecto de la vida. ¿Esto nos recuerda a lo que intentan hacer algunos países en nuestro contexto? Sí, ¿no? Lo que pasa es que hoy no hablamos de imperios, hoy hablamos de potencias, ¿no? Las potencias mundiales, que es como más agradable, ¿no? Sí, las potencias. Bueno, hemos sustituido imperio por potencia. Pues esta clase de personas eran los asirios. Se lo habían creído, ¿no? El versículo que os he leído antes. Porque yo soy inteligente, porque lo hizo mi mano. ¿Y por qué se lo habían creído? Al final esta es la actitud con la que se juega en el tablero de la geopolítica. Si quieres jugar el juego de los conflictos internacionales, debes sentirte poderoso. Cuando tienes el tablero del mundo a tus pies, ya no percibes, no distingues la realidad de una vida humana que lo puede estar pasando mal, de esa familia en cuya casa ha caído una bomba y lo ha perdido todo. Cuando estás ahí arriba, te sientes poderoso, no necesitas al Dios santo. Pierdes de vista la noción de que vaya a haber un juicio y una salvación. Pero mirad lo que dice Dios, Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Es otra forma de decir, ¿por qué las naciones se atreven a plantarle cara a Dios? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y su ungido. Y luego dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Ahora pues, oh reyes,
Sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Pensaba, debemos orar por las autoridades, ¿no? Hay otro versículo que lo dice, debemos orar por las autoridades. Pero quizás el principal motivo de nuestra oración es que tengan esto en mente, ¿no? Que tengan en mente que hay un rey que está por encima de todo, que sean prudentes, que admitan amonestación. Esto nos lleva a pensar en otro hilo conductor de la Biblia, y también es otro versículo que aparece en Santiago y Primera de Pedro. Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. A Dios no le gustan las personas que dicen, lo he hecho yo, con el poder de mi mano, porque soy inteligente. Nada, fuera. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y en esa resistencia, que podrían entenderse como ese juicio, Dios, el Dios santo y soberano, va a utilizar elementos propios de un mundo caído en el pecado para juzgar ese pecado. Repito esta idea porque es importante. El Dios santo y soberano va a utilizar elementos propios de un mundo caído en el pecado para juzgar el propio pecado. Por ejemplo, la guerra. Y ya veis que estoy intentando ser lo más sensible posible con esta cuestión, ¿no? Vuelvo otra vez a la cuestión de la motivación. Un correctivo terrible, horrible, pero la motivación de Dios es justa. Debemos confiar en eso. La motivación de Dios es justa. Él busca hacer justicia. En cambio, el imperio de turno contraataca y lo hace por razones equivocadas, por sed de poder, por querer ampliar sus fronteras, y todo esto va a precipitar su propio juicio, su final. Así que, ¿cómo trasladamos esto a nuestro panorama como iglesia? Pues mirad, nosotros también somos utilizados por Dios para predicar, para anunciar juicio. Cuando predicamos el Evangelio estamos anunciando la salvación de Dios. Eso antemano, ¿no? Estamos diciéndole a este mundo, necesitas a Dios, pero el Señor está ahí, tiende su mano, ha venido a tu encuentro para salvarte. Pero el Evangelio también contiene una realidad de juicio, y es precisamente lo que hemos celebrado hace unos instantes. Quizá nos cuesta a nosotros visualizarlo, ¿no? Se está cómodo aquí, ¿no? Sentado, tomando un trocito de pan, una copita de vino, de mosto. Pero esto simboliza a una persona que entrega su vida, que se desangra literalmente en una cruz. Así que el Evangelio es realidad de juicio también. Y esto exige de nosotros querer participar de anunciar el Evangelio, querer participar de anunciar la salvación, el juicio, exige de nosotros como iglesia que nuestra voluntad y que nuestro deseo estén completamente alineados con los de Dios. Exige de nosotros reconocer la voluntad de Dios y alinearnos, adaptarnos a la suya. Que no seamos como aquellos asirios que participaban de la realidad del juicio, pero no lo entendían. Su mente era tan corta que lo único que estaban viendo era cabezas volar y un imperio que se expandía. Primera de Corintios dice, ¿quién te distingue? ¿Quién te distingue a ti? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ser iglesia y anunciar la salvación, pero también el juicio, nos exige estar alineados con la voluntad de Dios. ¿Hay que cumplir la voluntad de Dios? Sí, tenemos que cumplir la voluntad de Dios, pero tenemos que hacerlo bien. Tenemos que hacerlo por la motivación adecuada. Tenemos que hacerlo con el corazón que Dios quiere hacerlo. Así que seamos humildes también. Hermanos y hermanas, seamos humildes, tan humildes como aquellos, como leíamos ahora en Corintios, que han recibido. Aquellos que se ven a sí mismos como los que han recibido, por la gracia de Dios. Y alineemos, pongamos en paralelo nuestra voluntad con la de Dios, nuestros deseos con los suyos también, predicando y viviendo el Evangelio de manera que podamos decir de forma completamente honesta, sin engaño, aquello de hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Debemos dedicarnos a esto, porque el imperio va a seguir contraatacando. El imperio no va a dejar de contraatacar nunca.
Pero además de juicio, Dios va a responder también con esperanza. Y este es el segundo punto. El imperio contraataca, pero Dios responde con esperanza. Y vamos a leer ahora los versículos del 20 al 27. Dice, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con firmeza en Jehová, el Santo de Israel. Un remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque aunque tu pueblo, oh Israel, sea como la arena del mar, solo un remanente de él volverá. La destrucción decretada rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos realizará en medio de la tierra un exterminio ya decidido. Este versículo es un poco peliagudo, ¿no? Esto de realizar un exterminio, el concepto hebreo habla de pues simplemente poner fin a la historia de según qué naciones, como le iba a pasar a Asiria. No es un exterminio tal y como nosotros podemos entender el concepto. Versículo 24. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, aunque con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Pues de aquí a muy poco tiempo se consumará mi furor y mi enojo los destruirá. Y levantará Jehová de los ejércitos un azote contra él, como en la matanza de Madián, en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar, como lo hizo en Egipto. Y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de tu gordura. En la lógica humana el juicio es malo, ¿no? ¿Quién quiere ir a un juicio? Nadie. Escuchamos tantas cosas que nadie quiere ir a un juicio. Pero en la lógica de Dios, el juicio es parte de una balanza completamente y perfectamente equilibrada que se complementa con la salvación. Esto es el corazón del Evangelio. Y si antes os decía que el Dios Santo y Soberano utiliza elementos propios de un mundo caído en el pecado para juzgar el propio pecado del mundo, con la salvación no lo hace así. Con la salvación no lo hace así. Para juzgar el pecado sí, puede usar la guerra, pero para obrar la salvación, para realizar la salvación, Dios hace lo milagroso. Dios hace lo sobrenatural. Abre las aguas para que pase el pueblo. Un ejemplo. El ejemplo por excelencia, ¿no? Se encarna, se convierte en hombre, viene a nuestro encuentro y muere en la cruz y resucita, derrota a la muerte. Cuando la cosa tiene que ver con la salvación, lo que nos dice el texto bíblico es que su pueblo, y esto también es para nosotros, por supuesto, como iglesia, debemos esperar lo milagroso de Dios. Debemos esperar lo sobrenatural, lo que nosotros no podemos hacer. Que el corazón de una persona, en el contexto del siglo XXI, ¿no?, se rinda y diga: Señor, te necesito. ¿Es milagroso eso? A mí me lo parece. De nuevo dice Paul House: debemos identificar los marcos temporales para la esperanza. Esto es importante. Tenemos que, cuando la Biblia habla de esperanza, tenemos que saber identificar a qué nos está llevando, ¿vale? Porque mirad, hay una parte de lo que está diciendo Isaías que se cumple casi de forma inmediata, ¿no? Es verdad que Asiria iba a invadir buena parte de Judá, prácticamente todas las ciudades menos Jerusalén, ¿vale? Iba a conquistar todo el territorio, iba a llegar con un ejército enorme a las puertas de Jerusalén y ahí se iba a acabar la historia. El ángel del Señor luego sale y acaba con el ejército asirio y ahí se acaba este episodio de la guerra entre naciones, ¿no? Pero Asiria llega a conquistar prácticamente la totalidad del territorio de Judá. Y Asiria luego desaparece, la conquista otro imperio de turno, Babilonia, ¿no? Así que hay una parte de lo que está diciendo Isaías que ya ha pasado, ya se ha cumplido, ya es verdad, forma parte de la historia. Si esto acaba aquí, pues ¿qué nos dice a nosotros este texto, no? Plegamos y marchamos, ¿no? Pero mirad el versículo 21, un remanente volverá. Un remanente volverá. E incluso esto, voy a complicar más la cosa, ¿no? Incluso esto tiene una parte de cumplimiento que ocurre de forma temprana, ocurre pronto, ¿no? Cuando un grupo de judíos regresa a Jerusalén después del exilio, ¿no? En Babilonia, Persia, un grupito regresa, reconstruyen
el templo, la ciudad, etc. Pero mirad, esta palabra de remanente, que es Sear, Isaías tenía uno de sus 2 hijos, se llamaba Sear Jasub, un remanente volverá. Esta palabra de remanente aparece también en muchos otros pasajes cuyo contexto sobrepasa el marco temporal y el espacio de Israel en el Antiguo Testamento, cuyo contexto nos emplaza a una esperanza que ocurre con la nueva era que inaugura Jesús y también a un tipo de esperanza que todavía no ha ocurrido. Así que debemos preguntarnos, ¿qué es esto de ser remanente? ¿No? El remanente es lo que te sobra al final de un ejercicio fiscal. Contables de la sala, no sé si lo he dicho bien, si no, es lo que hay. ¿No? El remanente es lo que sobra, ¿no? Mira, hemos tenido un remanente de tanto. Pero ¿qué es ser remanente cuando estamos hablando de salvación? Otro comentarista llamado Barry Webb dice o habla de que el remanente se identifica con el pueblo, con la comunidad, con aquellos que dependen de Dios. Y aquí hago un alto con esta cuestión de depender de Dios, ¿vale? El remanente son aquellos que dependen de Dios. Y hago un alto para sincerarme un poco con vosotros, porque precisamente me llamó mucho la atención. Esto no lo tenía previsto. El Espíritu Santo nos sorprende. Y llevo meses dándole vueltas a la cabeza sobre esta cuestión. ¿Cómo depender más y de una forma más genuina de Dios? A nivel individual. Pero también os digo que no sé cuál será o cuánto será el tiempo del ministerio que yo pueda ejercer en esta iglesia. Pero estaré contento si al final puedo mirar atrás y puedo resumir o puedo concluir que lo que hemos hecho, lo que he hecho ha sido para ayudarnos más como iglesia a depender más de Dios. Con alguno lo he comentado, esta cuestión de la dependencia. Un remanente es depender de Dios. ¿Encaja la iglesia en esta descripción? Pensaba también en ese versículo tan precioso del Evangelio, ¿no? Cuando Juan el Bautista dice, es necesario que yo mengüe y que Él crezca, ¿no? Y pensaba que menguar es crecer en dependencia de Dios. Menguar en realidad es crecer, pero crecer en la parte que más nos toca, en la parte que más necesitamos, en dependencia a Dios. ¿Es la iglesia un remanente? La respuesta la tiene Jesús. Mirad lo que le dice Jesús a sus discípulos, a la comunidad de cristianos que se estaba formando en Lucas capítulo 12, versículo 32. Les dice, no temáis, manada pequeña. No temáis, rebaño pequeño. No temáis, círculo reducido, remanente, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y esto es un retrato de la iglesia. Que la iglesia sea remanente no es algo miserable. No necesitamos catedrales, ni palacios, ni ceremonias pomposas. La iglesia siempre ha permanecido pequeña e indefensa también. Ahora mismo hay hermanos y hermanas que están siendo, vejados. La iglesia siempre ha permanecido pequeña e indefensa y este tiene que ser nuestro rol. También os digo esto, no tenemos que aspirar a conquistar el mundo como hacen los imperios de este mundo. Nosotros forma parte de nuestro ADN, somos pequeños e indefensos y gloria a Dios. Porque si fuésemos grandes, quizás seríamos como ese rey de Asiria, ¿no? Que decía, yo soy inteligente, por mi mano lo he hecho. La iglesia siempre ha permanecido pequeña e indefensa ante la realidad de lo terrible, ante todos esos imperios que contraatacan. En otros años han sido dictaduras militares. Aquí habéis vivido, muchos de vosotros, dictaduras militares. O también extremos políticos que intentan quitar a la iglesia del escenario, ¿no? No sé si habéis oído aquello, también es un grafiti, aquello de la única iglesia que ilumina es la iglesia que arde. Convencionalismos sociales. No, pero esto de la iglesia está pasado de moda esto, ¿no? Y también esa superficial indiferencia que ve el Evangelio como una opción más de vida, como ser del Barça. La iglesia siempre ha permanecido y permanece ante todo esto, ante toda oposición y descalificación. ¿Y cómo permanece la iglesia? Viviendo por fe. Tener fe es depender de Dios.
Así es como permanece la Iglesia, viviendo por fe. Porque la fe no solamente es el medio por el que somos salvos, el medio por el que aceptamos la justicia que Jesús obtiene en la cruz para nosotros, sino que la fe también es el medio por el que vivimos. Como dice Barry Webb, somos salvos por la fe, sí, pero también vivimos por la fe. Es nuestro ecosistema, nuestra forma de vivir. Así que un remanente volverá. ¿Lo crees? ¿Sí? ¿Una parte ya estamos aquí? Yo pienso que sí. Soy consciente de que hay diferentes posturas teológicas sobre esto, pero yo pienso que una parte del remanente ya está aquí. Así que, ¿qué nos está diciendo también el texto? Vivamos con y por fe en el Dios que juzga y salva. Dependamos de ese Dios, que en medio de toda esta riña de países sigue tocando corazones de personas, sigue juzgando también el pecado. Esto no es una opción contraria a la razón. Tener fe no es una opción contraria a la razón, sino que es la opción más razonable en un mundo en el que todos creen, pero a nadie le gusta reconocerlo. Todo el mundo deposita su fe en algo, aunque no lo reconozcan. Así que el depósito de nuestra fe importa. Y la Biblia nos dice que solamente el Dios santo y soberano es digno de recibir ese depósito, de recibir esa fe. No le demos, vuelvo otra vez a la reflexión de antes, por el versículo 20, ¿no? Esa imagen preciosa, ya no se apoyarán nunca más en aquel que los hirió. No nos apoyemos en lo que nos hiere, no busquemos en lo que nos hace daño el único consuelo, la única paz que solamente Dios puede darnos. No le demos a nadie lo que Dios merece. Como iglesia, nuestro tesoro es nuestra fe. Tengámoslo siempre puesto en el Señor. ¿Y por qué es esto posible? ¿Cómo es posible vivir esta vida de fe? Pues porque Dios mismo ha venido a nuestro encuentro para que sea posible. Dios mismo ha ocupado nuestro lugar en el banquillo del juicio, ha cargado con nuestro pecado para que esto sea posible y para que tengamos esperanza. Y esa esperanza, hay una parte que todavía esperamos, ¿no? Hay una parte que todavía no ha ocurrido, que es cuando el Señor regrese. Pero sí que hay una parte que podemos vivir ya. Hay una parte que ya está ocurriendo, como dice Webb, de manera que podamos responder a las circunstancias amenazantes con una tranquila dependencia de Dios, en lugar de actuar con un frenesí de autoayuda usando cualquier medio que la sabiduría de moda sugiera. Y esto me lo digo a ti, me lo digo a mí, me lo digo a mí y te lo digo a ti. Si estás angustiado, si te genera incertidumbre el panorama que ves en el mundo, que tu primera opción no sea ir a la biblioteca y coger el primer libro de autoayuda, el más vendido ahora. Y no estoy desmereciendo, el trabajo de personas, pero que no sea tu primera opción, que tu primera opción sea abrir la palabra de Dios y en intimidad decirle, Señor, renuévame, restáurame en esa paz que hay elementos que están alterando. Que esa sea siempre nuestra primera opción. Porque aunque el imperio contraataque, Dios es poderoso. Y este es el último punto. Acabo de leer el pasaje en el versículo 28 en adelante. Dice, aquí lo que se está describiendo es una marcha militar, ¿no? Es lo que iban a hacer los asirios en el territorio de Judá. Y lo que se mencionan son ciudades. Vino hasta Hat, pasó hasta Migrón, en Micmas contó su ejército, pasaron el vado, pernoctaron en Geba, Ramá tembló, Gibeat de Saúl huyó. Grita en alta voz, hija de Galim, escucha Lais, pobrecilla de ti, Anatot. Entendemos que todo esto son pueblos o ciudades por las que iba a pasar este pedazo de ejército, ¿no? Madmená se desbandó, los moradores de Jebim huyen a refugiarse. Ese mismo día hará un alto en Nob, alzará su mano contra el monte de la hija de Sión, el collado de Jerusalén. Desafiará a Dios. Pero he aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con gran poder y los árboles de gran altura serán cortados y los altos serán derribados en tierra. Y cortará con hierro la espesura del bosque y el Líbano caerá frente al fuerte. Otra vez volvemos a ver esa tensión entre la forma de ver las cosas, ¿no? La perspectiva terrenal de una guerra es devastadora. Es terrible, ¿no?
Una guerra solamente puede generar lo que nos está diciendo aquí: desplazados a la fuerza, refugiados, muerte, destrucción, hambre. Eso es lo que es una guerra, ¿no? Lo estamos viendo también en nuestro contexto. Siempre nos va a resultar difícil entender que algo bueno pueda salir de eso. La perspectiva divina es buscar el bien mayor, traer justicia en medio de un contexto de pecado, pero también vemos el final feliz. También vemos el final feliz. La idea de que el mismo Dios, santo y soberano que juzga, también va a realizar la salvación en medio de este tablero de los conflictos internacionales. La idea de que el Señor va a dar un golpe en la mesa y ya no va a importar a cuánto suben los aranceles mañana, o dónde se instala la fábrica de baterías eléctricas, o qué país acumula para sí más, sino un Dios rey que se presenta a su creación. Y mirad, para esto es muy ilustrativo los últimos dos versículos, versículo 33 y versículo 34. Acaban presentándonos a Dios cortando árboles, echando abajo también árboles gigantes. Y esto no es que a Dios no le guste la jardinería, ¿eh? Como dice otro comentarista, Alec Motyer, dice: esto es una señal poderosa que nos conecta con el inicio del capítulo 11, que va a ser la predicación de la semana que viene. El capítulo 11, Isaías abandona el juicio y se enfoca en el Mesías. Es otro de los retratos que Isaías hace del Mesías. ¿Y cómo empieza el capítulo 11? Saldrá una vara del tronco de Isaí, sigue otra vez este vocabulario jardinero, no es horticultor. Bueno, sigue este vocabulario, ¿no? Saldrá una vara del tronco de Isaí y un retoño brotará de sus raíces. ¿Qué nos está diciendo el texto aquí? Dios prepara el camino. Dios aparta a sus enemigos. Echa fuera a los árboles inútiles. Echa fuera a los árboles que se enemistan contra él, que son contrarios a su voluntad, y lo prepara para la venida de aquel que ha de cumplir la voluntad divina a la perfección. El imperio contraataca, sí, y esto es terrible. Es terrible. Pero Dios viene al mundo en Jesús, la raíz de Isaí, y lo hace con toda humildad, un bebé, pero también con todo poder. En la cruz y en la resurrección derrota para siempre a su enemigo, el imperio del mal y del pecado. Hay un rey que ha ganado la partida. Hay un rey que es verdaderamente rey. Jesús es el varón como árbol plantado, por continuar un poco con el lenguaje jardinero. Jesús es el varón como árbol plantado junto a corrientes de agua del Salmo 1. Es también la vid en la que crecemos los pámpanos para no ser cortados y echados al fuego. Es la vid que nos libra del juicio. Así que hay un Dios soberano que juzga y salva por encima de las naciones y de sus guerras. ¿Cuál es la aplicación de esto? Consolémonos. Probablemente cuando acabe nuestro tiempo de comunión volvamos a casa y encendamos el telediario, o mañana pongamos la radio de camino al trabajo, o abramos el periódico y otra vez esas imágenes de ciudades arrasadas, devastadas, otra vez esos datos que es que me indigno, me niego a reducir una guerra a datos, cuántos niños se van a morir de hambre o cuántas familias van a morir. Esa es nuestra realidad. Aplicación de este pasaje: consolémonos. Iglesia, consuélate. Esto no es un consuelo de tontos. Iglesia, consuélate, porque tienes un rey que en medio de este escenario juzga y salva. Como dice Paul House, el consuelo verdadero solo puede emerger en los tiempos peligrosos por medio de la fe en Dios y su poder. Y este consuelo es solamente para el remanente, solamente para los que dependen de Dios. Conclusión. Hoy la conclusión es un poquito distinta. Tengo una foto para mostraros. No sé si se puede ver la foto, ¿la veis? ¿Sí? Perdonar lo explícito de la foto. ¿Alguien reconoce esta foto? ¿Sí? ¿La has visto en persona? En la exposición original, vale. Premio Pulitzer del año 1972. ¿Cuál es el contexto de la foto? Vale, la guerra de Vietnam. Otra guerra, otro conflicto, ¿no? Potencias, imperios no.
que ahora ya queda mal, potencias que luchan para repartirse su pedazo de terreno, ¿no? Los norteamericanos bombardearon muchísimas aldeas, ¿no? Con napalm, aldeas de paja, con un producto inflamatorio. Entre ellas una aldea que se llamaba Trang Bang, y ahí estaba la niña de en medio. ¿Veis a la niña que aparece en medio? Se llama Kim Phuc. Su cuerpo fue literalmente abrasado con 9 años, quemado, hasta el punto de que las personas que recogían los cuerpos la echaron en la morgue pensando que estaba muerta, pero sus padres la encontraron 3 días después y vieron que estaba viva. 10 años después, con 19 años, encuentra una Biblia, la lee y acepta a Jesús como el Salvador de su vida. Y en una entrevista decía esto, decía: yo estaba llena de odio, amargura e ira hasta que llegué a ser cristiana y encontré paz en mi corazón. Después de 17 operaciones de injertos de piel, Kim Phuc vive todavía hoy, tiene 62 años, ha formado su familia y concede muchas entrevistas. Y hace unos añitos vino a Madrid y la entrevistó el diario El País. Y en esa entrevista decía: leer la palabra de Jesús me cambió. Cuando duelen las heridas, oro. Y cuanto más lo hago, más paz encuentro. Cuando le pones rostro, os decía, perdonad la foto, ¿no? lo explícito de la foto, pero cuando le pones rostro, esta guerra que desconocemos, estos datos, se difuminan, ¿verdad? Cuando le pones rostro, ves también que en medio de un contexto en el que cada uno lucha por ser el más fuerte, por acaparar para sí, en medio de este contexto hay un Dios santo y soberano que juzga lo que hacemos, juzga lo que nos hacemos los unos a los otros y salva. Salva a personas reales en sus contextos. Los salva y los atrae hacia sí. Y de todo esto se desprende nuestra esperanza. Así que dependamos de este Dios precioso y consolémonos en lo que Él hace.